con las actividades en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Y bueno, pues déjeme decirle que nos acompaña Martín Flores Castañeda. Él es el líder y dirigente sindical de este sindicato, donde, bueno, en conferencia de prensa se anunciaron cosas importantes, pero también déjeme decirle que hay avances importantes en algunas partes, pero en otras se necesita garantizar. Empezando por los temas, Martín Flores, muy buenas tardes. Hay acuerdos cumplidos. La primera parte lo dividiste en 3 fases. La primera fase está cubierta al 100%, la segunda fase está cubierta al 50%. Está en proceso, que no está definido del todo, y la tercera parte de plano, que es lo que más preocupa, que es el elemento fundamental que se viene pateando desde hace ya mucho tiempo, desde la, dijiste, nefasta administración de José Ignacio Peralta Sánchez. Pues bueno, una situación que se está complicando. ¿Cómo están las condiciones laborales de la clase trabajadora en este momento? Gracias, Max, un gusto estar contigo y con el auditorio, saludándolos a todos. Efectivamente, el 20 de noviembre de 2023, con el propósito de dar cumplimiento a lo que establecía a la ley y los derechos de los trabajadores, se firmaron 3 acuerdos por parte de la gobernadora, la Secretaría de Finanzas y el sindicato. Esto con el objetivo de darnos certeza de que se iban a hacer las cosas en tiempo y forma, con un procedimiento. No se iba a hacer de inmediato. 3 grandes temas. El primero, el pago de prestaciones adeudadas de la nefasta administración de Ignacio Peralta, que se le adeudaban a los trabajadores y que fueron alrededor de cerca de 100 millones de pesos en prestaciones, que es el acuerdo 173 y que ya fue atendido por el gobierno. Eso es muy importante. O sea, destacamos lo que se atendió y se cumplió en 2024. Se debía a prestaciones 2020 y 2021, cuando el quebranto financiero. Y el segundo acuerdo, el 174, que lo hicimos público, es un acuerdo de compromiso. Fue que el compromiso el gobierno se compromete al pago de lo que la ley le obliga. La ley de pensiones estableció un adeudo a la dirección de pensiones que pasaba como activo IPECOL y que se constituía como adeudo de la entidad pública gobierno del Estado de Colima y que habría que cubrir hasta en 20 años. Pasó el tiempo y no se cumplía. Es un adeudo por 718 millones consignado en la ley de pensiones. No hubo borrón ni cuenta nueva. Y entonces no desaparecieron los recursos, sino que quedaron una parte. Aparte, el PECOL recibió 300 millones en créditos. Recibió cerca de 50 millones en bancos y recibió 700 millones en adeudos del gobierno. Entonces tenía una reserva inicial de cerca de 1,100 millones de pesos. De eso quedó consignada la ley que el gobierno tendría que pagarlo mediante un convenio de pago. El adeudo. Nacho Peralta firmó un convenio y no pagó nada en el 2019. Que hubiera sido un avance sustancial. Claro, en abril, y pagarlo a 20 años, como decía la ley, y había un calendario de pagos que no se cumplió, nada. Entonces, con la gobernadora acordamos que para evitar incumplimientos se generara un fideicomiso con una fuente cierta de pago, que fuera un ingreso del Estado, o en el principio remanentes de participaciones, hoy una fuente de pago propia del Estado, y ya se envió la iniciativa al Congreso. De este segundo tema, el fideicomiso está en proceso, hemos tenido retrasos, ya llevamos 2 años sin que se concrete, y se nos ofrece que en la primera quincena de febrero quedará concretado. Ya la iniciativa de reforma a la ley de pensiones para constituir este fideicomiso y el gobierno tenga suficiencia financiera para pagar el adeudo a 20 años, se envió al Congreso, está en el Congreso y que en esta semana quedará dictaminado. Confiamos en que así sea. El tercer acuerdo, que es más importante aún, es el nuevo sistema de pensiones. Lo que la ley obliga al gobierno a aportar, como a nosotros trabajadores, a aportar una cuota. El gobierno se llama aportación, lo establece el artículo 60, patronal. Claro, el artículo 60 de la ley. Los trabajadores una cuota y el gobierno una aportación diferenciada
nuestra base del 8%, el gobierno iba desde el 6, empezó en el 6.5. Y va a ser gradual. Y ahorita va en el 15.5. Va a ser gradual, cada año se incrementa, y en el 2037 se estabiliza al 18% anual de por vida. Ahí queda. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a partir del 19 se empezaron a generar deudos. Y ese tercer acuerdo, el 175, establece un compromiso del gobierno para pagar lo que se debe en aportaciones de esta administración y buscar los mecanismos para pagar lo de la anterior administración. ¿Cuánto se debe de la anterior administración de Nacho Peralta como pensiones? IPECOL, 520 millones. ¿Cuánto se adeuda de la actual administración como IPECOL? Que van 4 años. En 4 años, han acumulado. La actual administración tiene un adeudo acumulado en tan solo estos 4 años de 600, aquí está, 619 millones de pesos. Que fue producto de 2022 y 2023. 2022-2023, aportaciones patronales del Poder Ejecutivo, aportaciones patronales de los OPDs y aportaciones patronales del Poder Judicial del Estado. 619 millones de pesos. Esto diría, ¿y por qué dejó de hacerse? Porque se violó la ley. No se cumplió con la ley de pensiones. El artículo 60 de la ley le impone a los trabajadores una cuota y al Estado a una aportación, repito, y dice, se impone, y tendrás que enterarlo cada quincena. El día 20 de cada mes, la primer quincena, la cuota que sagradamente se le descuenta a los trabajadores, y eso sí es puntual, se les descuenta y se paga. Y también cada 20 del mes, la aportación del Estado correspondiente a esa primer quincena del total de la nómina de los 10,000 servidores públicos que actualmente se encuentran que tienen que cotizar, de los cuales nada más son 2,300 sindicalizados del gobierno del Estado, miembros de nuestro sindicato. Sí, otros son del sindicato de la CENTE 39, sí, esos son los que organismos. Van a aportar. Los beneficiarios somos más, porque hay 950 jubilados ya que están en la nómina del IPECOL. Que se les paga del IPECOL. Del IPECOL, precisamente de estos fondos. Entonces, ahí tenemos esos 619 millones que se dejaron de cubrir durante los años 22 y 23. En el caso de los OPDs, del 22 al 25, en el caso del Poder Judicial, del 19 al 25. Pero además, y algo muy delicado, es que se preguntaría los trabajadores y la población, ¿pero hay recursos para pagar? Los hay, y en suficiencia. Primero, el gobierno tiene que sujetarse a la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público, la cual establece que después de aprobarse la Ley de Ingresos, proyectados los ingresos, el gobierno también tiene que elaborar su presupuesto de egresos que pasan por la aprobación del Congreso del Estado. En el presupuesto de egresos del gobierno del Estado en los años 2022, 23, 24 y 25, tiene un acumulado presupuestado para pagar aportaciones al IPECOL de 1,256 millones de pesos. ¿Y cuánto se ha pagado? De los cuales pagó 747 millones. Tiene una deuda el Poder Ejecutivo y OPD de 509 millones, más los 110 millones de pesos del Poder Judicial. Por eso son 620 millones de pesos. ¿Y de los organismos públicos descentralizados? Son 110 millones de pesos lo que adeudan los OPDs. En este caso, es importante decirlo. Al no pagar, primero, se viola la ley de pensiones. Sí, porque eso está presupuestado, o sea, viene el presupuesto. Está en la ley, es un mandato de ley. Y los gobernantes tienen que cumplir la ley y hacerla cumplir. Por eso protestan. Antes de tomar su cargo, para tomar su cargo y ejercerlo, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la particular del Estado y todas las que de ella se emanen. Y si no lo hicieran así, que el pueblo se lo reclame. 2. Hay un probable desvío de recursos, porque si está presupuestado, ¿por qué no se ha pagado? Se tiene que aplicar este recurso estrictamente en lo presupuestado. Hubo ingresos suficientes, muy suficientes, superiores a la proyección de cada año. Nunca hubo minusvalías.
financieras. Hubo suficiencia. Tenemos gobierno eficiente, austero, honesto. Nada más le falta cumplir con la ley en algún aspecto, concerniente al IPECOL. Nosotros tenemos que decirlo con claridad. Recursos hubo y hay. Y hay un recurso que el gobierno recibe tranquilamente. Es el ISR de los trabajadores. ¿Le retiene a los trabajadores? Sí, del ISR de los servidores públicos. De los 10,000 servidores públicos, el gobierno del estado recibió 1,832 millones de pesos. 2022, 371 millones. 2023, 511. Vean cómo creció la nómina del 22 al 23. Porque los ingresos por ISR se incrementaron sustancialmente porque se incrementó el número de funcionarios empleados de confianza. ¿Cuándo? Cuando ya tenía un año de iniciado el gobierno. Administración. Crece en ese fueron casi 150 millones, ¿no? Así es. En el 2024, 462, hay un ajuste a la baja. En 2025, 487, un total de 1,832 millones de ISR participable estatal. Es decir, el gobierno deduce ISR a todos los servidores públicos, incluyendo la gobernadora. Ahí llegan todos. Y el compañero de la categoría más, la inicial. La básica. Y a todos se les descuenta ISR. No hay quien no pague. Todos. Lo entera el SAT. El SAT se lo transmite a Hacienda por vía TESOFE. Y Hacienda se lo participa de regreso al gobierno en el siguiente mes. Como incentivo fiscal. Bonificación fiscal. Pero se llama ISR, Fondo de ISR Participable Estatal. Así aparece en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, consultable en el Periódico Oficial del Estado de Colima en los años 22, 23, 24 y 25. Eso es muy importante. Porque nosotros hicimos una gira de trabajo y les pusimos en consideración a los trabajadores este tema. ¿Cuándo debió de haberse cumplido el acuerdo 175? Empezar a pagar el adeudo de esta administración en abril de 2024. Se debió de haber determinado el monto de adeudo, ya está determinado. Si nos reunimos, estuvimos trabajando todo un año con IPECOL, con Finanzas, con la Dirección de Egresos, y cuadramos que se deben 328 nada más de ese periodo 2022-23, más los 180 de los OPDs, más los 110 del Poder Judicial. Que sería más de 500. Que son los 620 millones de pesos. ¿Qué sucedió? Que no ha habido un solo abono. Y en abril del 24 debía haber empezado a pagar este adeudo del gobierno del estado. Al no haber pagos, pues tuvimos la gira, los compañeros estaban muy insistentes, desesperados, preocupados, porque esto de no pagar se pone en riesgo la viabilidad del sistema pensionario y el pago de las presentes y futuras jubilaciones de los servidores públicos. Pone en riesgo a 10,000 familias colimenses. Hay que decir que el sindicato, 10,000. Sí, hay que decir que el sindicato no le cuesta más al gobierno, porque no ha habido plazas nuevas. No hay plazas nuevas sindicalizadas, al contrario, incluso nos falta cubrir 70, pero eso va poco a poco. No hay prisa. No, nos interesa mucho el tema, porque de no pagar y de continuar con esta misma costumbre o mal hábito, se genera también un mal ejemplo. Los ayuntamientos están haciendo lo propio y el sistema pensionario colapsaría para todos, para gobierno, estado y municipios. Y eso es algo muy importante. Por eso hemos invitado a que se sumen a esta lucha. Primero, los miembros del sindicato han aprobado por unanimidad en gira de trabajo, por diferentes dependencias fuera del horario de trabajo, sin interrumpir las labores, el servicio a la población. Han aprobado de manera unánime declararnos en lucha permanente y activar el decálogo de lucha. ¿Son inflexibles la postura? Esto es, usted para el fondeo, ¿van a ser inflexibles o van a ser tolerantes una vez que se apruebe, que se firme el compromiso del fideicomiso? Somos de diálogos, construcción de acuerdos y también inflexibles para que impere la ley, nada más.
que se respete. No se está pidiendo nada extraordinario. Nada extraordinario, y tampoco esperamos ni canonjías, ni nada de eso. Los 1.800 millones de pesos se paguen mañana. Se pagan unos en 20 años, otros en cuántos años, pero que se pague. Sí, que se ponga un calendario y se cumpla. Eso es todo. Darle la viabilidad. Bueno, darle viabilidad a este proceso de pagos. Lo que dices, el movimiento va a empezar ya empieza. Ya, desde hoy. Ok. Esto va a estar en diferentes plataformas, en digitales, en presencia, en todo. Manifestaciones públicas, estar interactuando en medios digitales, por diferentes redes sociales, intervenir en eventos públicos, ir a las instancias legales, acudir con la propia gobernadora, acudir con el presidente del tribunal, con el Congreso del Estado. Para que cumplan la ley. Para que cumplan y hagan cumplir la ley. Unos para que cumplan y otros para que la hagan cumplir. Okay. Vamos a ir a una pausa, nos despedimos de Martín Flores Castañeda. Gracias, Martín Flores Castañeda. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues finalmente vamos a la pausa y regresamos con más información en 92.5 Noticias. Regresamos con más información. Aquí en redes quiero comentarles, bueno, está la parte del trabajo, el sindicato, y en diferentes plataformas digitales de información está la conferencia de prensa donde viene desglosado toda la información que se da precisamente en el caso específico de todo el recuento de los diferentes acuerdos y de lo que se logró, digamos, en cierta forma, que se diera a conocer. Esa es la parte importante. Así que gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Max. Gracias.